Muy buenas tardes, mis amados hermanos y hermanas, que el Señor les bendiga. Es un privilegio, como todos estos días, poder compartir con ustedes a través de este medio. Estamos, les recuerdo, en una enseñanza que nos lleva a conocer más íntimamente a Jesús. El día de ayer iniciamos este estudio hablando, en primer lugar, voy a hacer un pequeño resumen, hablando de la importancia de los nombres en la palabra de Dios. Los nombres en la palabra de Dios siempre significan algo. Son nombres proféticos, son nombres que hablan de las características o cualidades de una persona, o los nombres también son proféticos, o hablan de las circunstancias del nacimiento de esa persona o del propósito de Dios para con ellas. Y en el caso, esto es aún mucho más cierto en el caso de Dios. Los nombres que la palabra de Dios le da al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo no son nombres casuales, ni son simplemente una nominación, sino que tienen el propósito de revelar características, cualidades y acciones de Dios. Y para conocer más íntimamente a Jesús, una de las formas de hacerlo, además de leer la palabra y de tener comunión con Él, es meditar en lo que significan cada uno de los nombres de Jesús que le dan en la Biblia. Tenemos más o menos entre unas 250 y 300 nominaciones de Jesús en la Biblia, que hacen referencia a quien Él es, a lo que Él hace y a circunstancias de su vida, y eso nos permiten a cada uno de nosotros poder conocerlo más íntimamente. ¿Y por qué la necesidad de conocerlo más íntimamente? Porque la palabra de Dios dice en el Evangelio de Juan: esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y a Jesucristo, a quien has enviado. En la medida en la que conocemos más al Padre y en la medida que conocemos más a Jesús, en esa misma medida vamos a experimentar una mayor plenitud de vida y de vida eterna el día de hoy. También ayer comentamos que hay que la revelación de Dios y de las personas de Dios en la palabra de Dios es progresiva, comenzando desde Génesis y terminando en Apocalipsis, de tal manera que podemos identificar 4 fases en la revelación de Jesús en la palabra de Dios: una que abarca el Antiguo Testamento, otra los Evangelios, otra en las epístolas y finalmente en el libro de Apocalipsis. En el Antiguo Testamento Jesús se revela como el Verbo de Dios, la sabiduría de Dios, el ángel de Jehová. Y eso nos habla del poder. Al ser el Verbo de Dios es el poder creativo de Dios. Dios creó todas las cosas a través de su palabra. Y Jesús es el Verbo de Dios. Eso nos habla que es todopoderoso. En segundo lugar, vimos que en el libro de Proverbios a Jesús se le identifica como la sabiduría de Dios. Y eso habla también de de que tenemos a nuestra disposición no solo el todo poder de Jesús, sino toda su sabiduría para todas las áreas de nuestra vida, para todas las cosas que necesitamos en la vida, para todas las respuestas que necesitamos en la vida. Y luego las otras tres fases que hemos hablado, que es la fase de los evangelios. En los evangelios Jesús es manifestado como el Salvador. La mayor parte de los evangelios están dedicados a presentarnos a Jesús como Salvador, en tanto que en el resto del Nuevo Testamento, que es del libro de Hechos al libro de Judas, nos presentan a Jesús como el Señor. Y finalmente en el libro de Apocalipsis encontramos la revelación de Jesús como el juez. O sea, Jesús es el Todopoderoso y Eterno, Jesús es el Salvador, Jesús es el Señor y Jesús es el juez. Son las 4 grandes revelaciones, pero cada una de esas tiene características, cualidades
y acciones específicas que son reveladas a través de los nombres en cada una de esas partes. Y hoy vamos a ver la revelación de Jesús en los evangelios, la revelación de Jesús como el Salvador. Y algunas generalidades acerca de esta revelación es que en primer lugar, en los evangelios, en los 4 evangelios, esta revelación se da de una manera amplia, exhaustiva, presentándonos a Jesús como un Jesús lleno de misericordia, lleno de gracia, lleno de compasión hacia los pecadores. En segundo lugar, Jesús en los evangelios no se revela a sí mismo. Él revela al Padre, y eso nos lo dice el Evangelio de Juan desde su principio. En Juan capítulo 1, versículo 18 dice: a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. O sea, ahí nos perfila la función principal de Jesús en su ministerio terrenal, que es salvar a los pecadores y revelar al Padre. Esas dos cosas fundamentales. Luego está también Jesús en los evangelios se manifiesta la sobrenaturalidad de Jesús. Todos los evangelios están llenos de milagros, de sanidades, están llenos de liberaciones, lo que nos habla de un Jesús milagroso. Y esos milagros son normalmente a favor de los que no creen, para que crean. Es la misericordia de Dios obrando en los aún no creyentes para que ellos se vuelvan de todo corazón a Él. Otra característica que encontramos en los evangelios es que en ese periodo de tiempo de 33 años y medio que Jesús vivió en la tierra, Él se despojó de toda su gloria, es decir, de todas sus cualidades divinas, y se hizo un hombre como nosotros, un perfecto hombre, solo que sin pecado. Él tuvo que aprender la obediencia por medio del sufrimiento. Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, dice la palabra. Él pasó por momentos de dolor, por momentos de sufrimiento. Él pasó por momentos incluso de persecución, de rechazo, y porque Él pasó por ahí, es que nosotros también podemos encontrar en Él a un sumo sacerdote que conoce perfectamente nuestras necesidades y que se compadece de nosotros, que nos entiende perfectamente, y por eso es el intercesor perfecto y el que intercede por nosotros todo el tiempo. La mayor parte de las descripciones de Jesús en los evangelios igualmente se refieren a la salvación. Veamos algunos ejemplos. Dice en Mateo 13:41 que enviará a sus ángeles para salvar a sus escogidos. En Mateo 9:6 es el único que tiene potestad para perdonar pecados. En Mateo 12:40, este pasaje nos enseña que estaría 3 días en el corazón de la tierra, lo que habla de su muerte y su resurrección. En Mateo 17:12 dice que padecería, y este padecimiento es el cumplimiento de la profecía de Isaías en el capítulo 53, que dice que lo tuvimos, y si quieren lo leemos. Solo permítame, voy a traer mi Biblia, acercármela, porque la había dejado un poquito lejos. En Isaías 53, por cierto, voy a compartir algo que me compartió el hermano Luis Urizar el día de ayer en la transmisión, que es algo bien lindo, que es importante que todos nosotros sepamos. Pero antes déjenme encontrar ese pasaje de Isaías 53, maravilloso, que profetiza lo que el Señor Jesucristo hará. Y dice en Isaías 53, ¿quién ha creído nuestro mensaje? Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. ¿Quién ha creído nuestro mensaje? ¿A quién ha revelado el Señor su brazo poderoso?
Mi siervo creció en la presencia del Señor como un tierno brote verde, como raíz en tierra seca. No había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Sin embargo, fueron nuestras debilidades las que él cargó, fueron nuestros dolores los que lo agobiaron. Y pensamos que sus dificultades eran un castigo de Dios, un castigo por sus propios pecados. Pero él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Todos nosotros nos hemos extraviado como ovejas, hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre él los pecados de todos nosotros. Fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero y como oveja en silencio ante sus trasquiladores no abrió su boca. Si vemos, Jesús sufrió. Y Jesús sufrió para pagar por nuestros pecados y para llevar nuestro sufrimiento para que nosotros no tuviéramos que pasar por ese sufrimiento. También en los evangelios nos habla de su resurrección, nos habla en Mateo 19:28 que se sentará en el trono de su gloria, en Juan 3:14 que será levantado, en Mateo 18:11 que vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Hay muchos nombres de Jesús en el Nuevo Testamento, y principalmente, en los evangelios, que nos hablan en todos los casos, o en la mayoría de los casos nos hablan de él como Salvador. Antes les voy a compartir lo que el hermano Luis Urizar nos compartió ayer. Isaías en el Antiguo Testamento es el profeta de Dios. Jeremías es el profeta del Padre y Ezequiel es el profeta del Espíritu Santo. Y cuando uno recuerda el contenido de cada uno de esos libros proféticos, uno ve que verdaderamente así es. Isaías, yo les comentaba que para muchos Isaías es el Evangelio en el Antiguo Testamento o el anticipo del Evangelio en el Nuevo Testamento, pero también Jeremías nos muestra el amor del Padre por Israel, y es el profeta del Padre para con Israel, en tanto que en Ezequiel encontramos la revelación del Espíritu Santo en el libro de Ezequiel, que es la base que Jesús utiliza para hablarnos y enseñarnos del Espíritu Santo en los evangelios. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero hoy quiero compartir acerca de algunos de esos nombres. Por ejemplo, vemos que en Juan 10, versículos 11 en adelante, Jesús, del Juan 10, versículo 1 en adelante, Jesús nos enseña que Él es el buen pastor que da su vida por las ovejas. En Juan capítulo 14, Jesús es el camino, la verdad y la vida. En Juan capítulo 1, versículo 3, lo identifica como el verbo de Dios. En Mateo 1, 16 y 2, 4, Jesús es identificado como el Cristo. En Juan 1.1, en Juan 1.1 es equiparado a Dios. En Mateo 1.23 nos enseña que es Emmanuel, Dios con nosotros. En Mateo 2.6, el guiador de su pueblo. En Mateo 9.27, el hijo de David, que es un anuncio profético del reino de Jesús en el milenio y en la vida eterna. En Lucas 1.32 lo describe como el hijo del Altísimo, en Mateo 8.20 como el hijo del hombre, en Juan 1.18 como el hijo unigénito de Dios. Jesús en Mateo 1.21, y el nombre de Jesús quiere decir Salvador. En Juan capítulo 8, versículo 12, la luz del mundo, haciendo alusión a lo que el Salmo 119, 59 dice,
que la palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. En Juan 1:9, siguiendo la misma línea de luz del mundo, dice que es la luz verdadera. Y así podríamos encontrar muchos más en Juan capítulo 6, versículo 35, el pan de vida; en Juan 10:9, la puerta; en Juan 10:7, la puerta de las ovejas; en Juan 11:25, la resurrección y la vida. Todos estos nombres de Jesús se relacionan con la salvación. Y vamos a ver hoy algunos de esos nombres. Primeramente, Dios nos alcanza el tiempo. Y voy a comenzar con la denominación de Jesús, o la nominación de Jesús como el Hijo del Hombre. Jesús, dice la palabra en Filipenses, que Él se despojó de toda su gloria y se hizo como uno de nosotros, y más que como uno de nosotros, se hizo siervo. Esto significa que Él se despojó de todas sus cualidades como el Hijo de Dios y se hizo como uno de nosotros para experimentar la vida como uno de nosotros. De hecho, Él nació como uno de nosotros de una mujer, pasó 9 meses de embarazo en el vientre de su madre, nació en situaciones que no fueron pudiendo haber nacido en un palacio con todas las comodidades. Él se hizo pobre, dice la palabra, para que nosotros fuéramos enriquecidos en todas las cosas, y nació de un carpintero, en la familia de un carpintero, y su nacimiento, debido a circunstancias de ese momento, fue en un pesebre. Ahí fue colocado en un pesebre. Y fue tan humano que Él sufrió todos nuestros dolores, y no solo nuestros dolores físicos, sufrió nuestros dolores emocionales. Vimos en el libro de Isaías, en el capítulo 53, que fue rechazado, despreciado. ¿Quién de nosotros no ha sido rechazado y despreciado? Y porque Él experimentó ese rechazo y ese desprecio, la palabra de Dios nos dice en Efesios capítulo 1, versículo 6, que nosotros somos aceptados en Él. Jesús fue, a pesar de que Él era perfecto y Él solo hacía lo bueno, fue despreciado, fue perseguido, fue vituperado. Recuérdense que los fariseos le dijeron que Él hacía los milagros por Satanás. En fin, Él pasó todo lo de nosotros. Por eso nosotros podemos tener en Él un sumo sacerdote que se compadece de todas nuestras situaciones, que las entiende porque Él las vivió. Y Él está todo el tiempo intercediendo por nosotros para que nosotros seamos victoriosos en esas situaciones. Por eso la palabra de Dios nos dice, en el mundo tendrán ustedes aflicción como Él la tuvo. Pero no teman, yo he vencido al mundo. Y el mensaje que se deduce de ahí es, si ustedes están en mí y yo he vencido al mundo, ustedes vencerán al mundo. Y la clave está en estar en Él. Todos esos beneficios, todos los beneficios de Jesús, y que Jesús compró para cada uno de nosotros, que nos dice la palabra, esas por su muerte y por el derramamiento de su sangre, están disponibles para nosotros si permanecemos en Él. La clave es ser de Él y permanecer en Él. ¿Por qué? Porque si no permanecemos, nos desviamos del camino, nos salimos del camino de las bendiciones. Entonces necesitamos algunas medidas correctivas para volver a regresar a ese camino de las bendiciones. La disciplina del Señor, que se manifiesta de múltiples formas. Cuando pensamos en disciplina solo pensamos en castigo, en algo muy duro, pero no, parte de la disciplina del Señor es la corrección, la confrontación, etcétera, y eso es para regresarnos a Él, porque en Él es donde somos nosotros bendecidos. Recuérdense lo que dice la palabra en Efesios capítulo 1, versículo número 3, que dice que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. O sea, todas nuestras bendiciones están en Cristo Jesús y nosotros las recibimos cuando permanecemos en Él. Recuérdese también lo que dice la palabra de que Él es la vid,
nosotros somos los pámpanos y que separados de Él nada podemos hacer. No tenemos vida, pero unidos a Él tenemos vida y vida en abundancia, vida en plenitud. De hecho, la vida del cristiano se trata de la vida permaneciendo en Él. Todo lo que la palabra de Dios nos enseña es para permanecer en Él. ¿Por qué? Porque en Él es que somos más que vencedores, en Él somos bendecidos con toda bendición espiritual, en Él somos aceptados, en Él somos protegidos, guardados, en Él tenemos vida eterna, en Él tenemos vida y vida en abundancia, etcétera, etcétera, etcétera. Es en Él. Y la vida cristiana se trata de permanecer en Él. Jesús es el Hijo del Hombre no solo por el hecho de que Él se hizo hombre para estar entre nosotros y cumplir con el ministerio que Dios le dio para esos 33 años, que era el ministerio de nuestra salvación, sino también es el Hijo del Hombre para señalar esa parte de su ministerio, esos 33 años de ministerio en la tierra, su primera venida aquí con nosotros. Y esta venida era necesaria por una situación. Cuando Dios creó a Adán y Eva, Dios los creó para que tuviera vida eterna y para que tuviera vida en abundancia. Pero, para que además de eso tuviera toda autoridad sobre la creación, no sobre otros hombres, pero sí sobre la creación. Recuérdense ustedes que el mandato que Jesús le da a Adán es cuidar y labrar la tierra. Eso lo dice en Génesis capítulo 2, versículo 15. Pero en Génesis 1:28 dice: fructifiquen, multiplíquense, llenen la tierra, sojúzguenla y señoreen sobre ella. Ese sojuzgar y señorear es sojuzgar, poner bajo control, y señorear es administrar esa creación. ¿Por qué? Porque en esa creación, en el cumplimiento de esa autoridad estaba su bendición. Pero cuando Adán pecó, la autoridad que había recibido de Dios para sojuzgar la tierra y para enseñorearse de ella, se la pasa al diablo. Porque la Biblia dice que quien obedece a otro se hace esclavo del otro. Entonces, resulta que al obedecer a Satanás, se hizo esclavo de Satanás. Por eso cuando Jesús es tentado en el desierto y Satanás le dice: mira la gloria, mira todas estas naciones, la gloria de ellas te la daré a ti si postrado me adorares. Y Jesús no le dice que es un mentiroso. Jesús le dice: solo al Señor tu Dios adorarás. Le contesta, porque en ese momento, hasta ese momento, el diablo tenía toda la autoridad porque se la había otorgado legalmente Adán. Pero Jesús es el segundo Adán, es el que recupera. Él tenía que ser hombre, venir como hombre a la tierra para recuperar lo que el diablo había recibido legalmente de parte de Adán. Porque si Dios lo hubiera recuperado de otra manera, hubiera sido algo ilegal. Y Dios no es ilegal. Dios es santo, Dios es justo, Dios es perfecto, Dios es bueno. Y entonces la legalidad ameritaba que el poder que había obtenido Satanás como el príncipe de este mundo le fuera quitado por otro hombre. Y ese hombre tenía que ser un hombre perfecto. Entonces, por eso viene Cristo, para despojar al diablo, y es lo que nos enseña la palabra en Colosenses capítulo número 2, versículo 13 al 15. Dice que el Señor Jesucristo en la cruz, que llevó a la cruz del Calvario todas las actas de los decretos que nos eran contrarias y las clavó ahí, despojando a los principados y a las potestades y exhibiéndolos públicamente. Entonces Él recuperó la autoridad que Adán había perdido, y esa autoridad se la da de nuevo a la iglesia. Mateo 28, 18 al 20. Toda autoridad me ha sido dada a mí en el cielo y en la tierra. Ahora ustedes, como mi cuerpo, vayan
y disipulen a todas las naciones, vayan y lleven el Evangelio a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, o disipulen a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. ¿Para qué? Para recuperar la autoridad que perdimos en Adán. Entonces Jesús necesitaba ser el Hijo del Hombre por esas razones. Y además de eso, el que Él fuera un hombre como cada uno de nosotros también nos da un ejemplo. Y esto es importante, mis amados. Jesús, dice la palabra, que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero no pecó. Si Él como hombre, despojado de toda su gloria, pudo vencer la tentación y no pecar, usted y yo podemos, por el Espíritu Santo que nos ha sido dado, podemos vivir una vida santa, número 1. Y número 2, dice también la palabra que Jesús sufrió, pero venció como hombre. Y por cuanto Él sufrió y venció, usted y yo somos capacitados por el Espíritu Santo para poder vencer también. Jesús es nuestro ejemplo, por eso Jesús le dice a sus discípulos, ejemplo les he dado para que como yo he hecho, ustedes también hagan. Es decir, nosotros como creyentes necesitamos convertirnos en imitadores de Él. De hecho, dice la palabra de Dios en el libro de Hechos, en el capítulo 17, que a los discípulos se les llamó por primera vez cristianos. Note, no dice a los creyentes, dice a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. ¿Y eso qué significa? La palabra cristiano en la Biblia no significa creyente. La palabra cristiano significa alguien como Cristo, un imitador de Cristo, por eso son los discípulos. Conoceréis la verdad os hará libres, caminaréis en la verdad y entonces serán mis discípulos. El discípulo, el que es verdaderamente discípulo, que ha nacido del agua y del Espíritu, es el verdadero cristiano, el imitador de Cristo. Una cosa es ser creyente y eso me garantiza la salvación, pero otra cosa es ser discípulo y eso me garantiza entrar en el reino de los cielos. Desde acá, no tengo que esperar a la vida eterna. Yo puedo vivir en el reino de los cielos desde el día de hoy. ¿Cómo? Haciendo la voluntad de Dios. Recuérdese la oración del Padre Nuestro. Dice, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Hacer la voluntad de Dios es lo que me lleva a vivir en el reino y a practicar su justicia. Y cuando vivo en el reino y practico su justicia, entonces todas las cosas me son dadas por añadidura. Lo mismo que decía hace un rato. Es en Él que somos bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Es permanecer en Él, es vivir en el reino con Él y en su justicia que vamos a recibir todas las bendiciones. ¿Por qué razón? Porque si vivimos fuera del reino, lo que sucede es que Dios nos bendice, pero ni siquiera lo vemos. Pasamos de largo en esas bendiciones porque no tenemos los ojos para verlo. Caen las bendiciones en saco roto. Lo dice en el libro de Ageo. Ustedes siembran mucho, pero reciben en saco roto. Luego en el Evangelio de Juan, Jesús habla de por lo menos 7 yo soy. Yo soy el buen pastor, yo soy el camino, yo soy el pan de vida, yo soy la luz, yo soy la puerta, yo soy la resurrección, yo soy la vida eterna. En los próximos días, como vamos a estar todos los días de aquí al 12 de abril a las 6 de la tarde, en los próximos días vamos a ir desarrollando cada uno de estos temas. Pero hoy voy a desarrollar el tema de Jesús, el Verbo de Dios, que es con el que introduce Juan, el Evangelio de Juan, a Jesús. Y este es el pasaje de Juan 1 al versículo 17.
Vamos a leer lo que la palabra de Dios nos enseña en ese pasaje maravilloso. Dice, y lo vamos a desarrollar, dice, en el principio la palabra ya existía. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente. La palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. La palabra le dio vida a todo lo creado y su vida trajo luz a todos. La luz brilla en la oscuridad y la oscuridad jamás podrá apagarla. Dios envió a un hombre llamado Juan el Bautista para que contara acerca de la luz a fin de que todos creyeran por su testimonio. Juan no era la luz. Era solo un testigo para hablar de la luz. Aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, venía al mundo. Vino al mundo que él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo y hasta ellos lo rechazaron. Pero a todos los que creyeron en él y lo recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de la iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Entonces, la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad, gracia le llama o lo traduce la Reina Valera del 60. Y hemos visto su gloria, la gloria del unigénito Hijo del Padre. Juan dio testimonio de él cuando clamó a las multitudes. A él me refería yo cuando decía: alguien viene después de mí, que es muy superior a mí, porque existe desde mucho antes que yo. De su abundancia todos hemos recibido una gracia inmerecida tras otra, pues la ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia inagotable de Dios y su fidelidad vinieron por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, pero el único que es Dios está íntimamente ligado al Padre. Él nos ha revelado a Dios. Vamos a comenzar. En el versículo 1 y 2 nos habla de que Jesús era existente desde el principio con Dios. Por eso en el libro de Apocalipsis le llaman el alfa o el principio. También es la omega y el fin, pero para efectos de este pasaje específico de Juan 1 y 2, él es el principio. Y dice la palabra de Dios que Jesús es el que es, el que era y el que habrá de venir. El Todopoderoso, el Eterno. La palabra de Dios, el verbo de Dios, es todopoderosa. A través del verbo, a través de la palabra, el Señor hizo todas las cosas. Y eso nos debe hablar a cada uno de nosotros de algo bien importante. Si nosotros estamos en Cristo, si somos hijos de Dios porque hemos creído en el Señor Jesucristo, a nuestra disposición por el Espíritu Santo está todo el poder de Dios. En el versículo 2 dice que el verbo estaba con Dios y era Dios. Aquí nos aparece desde el principio en el Evangelio de Juan, aparece la unicidad entre Jesús y el Padre. Algo que se repite y que Jesús lo repite a lo largo de todo el Evangelio. El Padre y yo somos uno. Lo que yo veo hacer al Padre, eso hago. Lo que yo oigo decir al Padre, eso digo. Y la palabra también nos enseña, la verdad es que quisiera comenzar a platicarles a ustedes o a compartir con ustedes acerca
de la revelación del Padre en Jesús, pero eso lo vamos a dejar para el día de mañana. Hoy, porque es un tema hermoso, pero es un tema muy largo, hoy estamos desarrollando otro tema, pero guárdese esto porque mañana lo vamos a desarrollar. Jesús, la revelación del Padre. Dios creó, lo que nos dice también en este pasaje, en el versículo 3, es que Dios creó todas las cosas por medio de Él y nada fue creado sin Él. Y esto nos lo repite Romanos capítulo 11, versículo 36, cuando dice que todas las cosas fueron creadas por Él, de Él y para Él. Y esto nos lleva a algo interesante, que muchas veces lo ignoramos, o pareciera que lo ignoramos. En Hechos capítulo 2, versículo 26, los apóstoles le dicen al Sanedrín que Jesús fue hecho Señor, 2:36, perdón, que Jesús fue hecho Señor por Dios. Mire, a Jesús nosotros no lo hacemos Señor. Nosotros reconocemos que Él es el Señor de nuestras vidas y de todas las cosas cuando somos salvos, pero nosotros no lo hacemos Señor. He escuchado a muchos creyentes que cuando hablan acerca de que fueron salvos dicen: yo hice a Jesús Señor de mi vida. No, usted no lo hizo, ni yo lo hicimos. Él ya era Señor. De hecho, Él es Señor desde el principio de los siglos. Desde antes de la fundación del mundo, Él ya era el Señor de todo lo que iba a ser creado. Nosotros simplemente, cuando somos salvos, reconocemos el señorío de Cristo sobre nosotros y sobre todas las demás cosas. Reconocemos lo que Dios ya hizo a Jesús desde antes de la fundación del mundo. Y es lo que nos dice exactamente Romanos capítulo 10, versículos del 8 al 10, que para ser salvos necesitamos reconocer el señorío de Cristo. Veámoslo en la palabra. Leamos esos versículos. Dice en la misma Nueva Traducción Viviente, ¿verdad? Dice: el mensaje está muy al alcance de la mano, está en tus labios y en tu corazón. Y este mensaje es el mismo mensaje que nosotros predicamos acerca de la fe. Si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios, y es por declarar abiertamente tu fe que eres salvo. Note, dice: si declaras abiertamente que Jesús es el Señor. No que Jesús será el Señor de mi vida a partir de ese momento, no. El reconocimiento es que Jesús es el Señor. Y eso es bien importante, porque mire, de acuerdo a lo que nos dice este versículo, no hay salvación sin señorío. O sea, Jesús el Salvador está ligado a Jesús el Señor. Yo no puedo aceptar a Jesús el Salvador o a reconocer a Jesús el Salvador y tener salvación si no reconozco a Jesús el Señor. Necesito las dos cosas. Necesito creer en la salvación de Jesús conmigo, pero también su señorío. Y lo dice claramente aquí. Dice que si reconocemos, si declaramos abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. O sea, no hay salvación sin señorío. Y el señorío significa mi compromiso, mi reconocimiento de que Él es el Señor y por lo tanto que Él es quien manda, y mi compromiso de seguirlo a Él, de obedecerle, negándome a mí mismo. Por eso la palabra de Dios en Mateo capítulo 16, versículo 24 dice: el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Mire, esto es bien simple. El trabajo de la santificación, Dios lo hace en mí.
El único que puede cambiar mi corazón es Dios. Para quien me está preguntando qué versión de la Biblia estoy usando, es la Nueva Traducción Viviente. La vida del creyente se trata de dos cosas. Dice Juan capítulo 3, versículo 30. Es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. El trabajo de crecer en mí es de Él, pero el trabajo de menguar para que Él crezca soy yo. Eso es crucificar mi carne. Cuando yo crucifico mi carne, cuando yo niego mi carne, automáticamente, si soy salvo, el Espíritu se va a manifestar. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo a un lado la naturaleza carnal, lo que queda de la naturaleza carnal en mí, y entonces el Espíritu se puede manifestar libremente. Mi trabajo de santificación, de crecimiento en la vida cristiana, es un trabajo de colaboración con Dios. El crecimiento lo da Dios, pero mi parte como colaborador de Él es negar mi carne. Y lo dice Santiago en el capítulo 4. Sométase a Dios, y eso significa niegue su carne, obedézcale, resista al diablo, y entonces huirá de ustedes. No dice que yo lo haré huir. Él huirá. Mire, cuando el diablo encuentra a alguien que está sometido a Dios y negando su carne, el diablo ya sabe que ahí no va a ganar y se va a retirar. Eso fue exactamente lo que pasó con Jesús en las tentaciones en el desierto. El diablo lo trató de tentar usando la palabra. Y Jesús usó la palabra, el diablo la usó incorrectamente, sacándola de contexto. Jesús lo regresó al contexto, y cuando el diablo se dio cuenta que no iba a poder con él, porque Jesús estaba sometido a Dios y era obediente a Dios, entonces dijo: aquí voy perdido, y se fue. Igual va a pasar con usted y conmigo. El diablo no va a tener ocasión de tentarnos si estamos sometidos a Dios y obedeciendo a Dios. Y yo me he dado cuenta cada vez que he pecado, porque reconozco que he pecado, y la Biblia dice: el que no reconozca que ha pecado es mentiroso. Cada vez que he pecado es porque no me he sometido a Dios, porque no he negado mi carne, sino que le he dado gusto a la carne, y entonces eso me lleva al pecado. Porque cuando la carne opera, entonces lo que produce la carne son obras de la carne. Por eso, para ser discípulo de Jesús, necesito crucificar mi carne. El que Él sea el Señor de mi vida. Este no es un título honorario que le damos a Jesús. El que Él sea el Señor de mi vida implica que Él manda, que su palabra, porque Él es la palabra, su palabra se convierte en mi norma de vida. Bien fácil decirlo, pero no es tan fácil vivirlo. ¿Por qué razón? Porque tenemos una guerra espiritual constante, no afuera de nosotros. La verdadera guerra espiritual, la guerra espiritual que necesito ganar, es la guerra que se da internamente en mí, la guerra de la ley que opera en mis miembros, que me quiere llevar cautivo al pecado, y la ley que opera en mi espíritu y en parte de mi alma, que me quiere llevar a Dios. Lo reconoce claramente Pablo en el capítulo número 7. Dice: con mi mente, con mi alma, con mi corazón, quiero servir a Dios, pero encuentro otra ley en mis miembros que me lleva cautivo al pecado. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? O sea, esa guerra la vamos a tener todo el tiempo, pero no tenemos por qué tener miedo de esa guerra, ni tenemos por qué caer derrotados en esa guerra. ¿Por qué? En el mundo tendréis aflicción, y parte de la aflicción es esa guerra espiritual que tenemos todo el tiempo adentro de nosotros, y no me va a negar que usted la tiene como la tengo yo. Dicen: en el mundo tendréis aflicción, pero no teman, yo he vencido al mundo. Y la forma de vencer al mundo es: niego mi carne, me someto a Dios, resisto al diablo y huirá de mí. Esa es la victoria.
Y recuérdese lo que dice la palabra. Esta es la victoria que ha vencido al mundo.